¿Por qué en Occidente se habla tanto de democracia, derechos humanos solo cuando les conviene? Hoy veremos cómo esa vara de medir se repite en muchos lugares, como por ejemplo en Libia, en África en general, en Venezuela, Cuba, en Irán, en Israel y Palestina, incluso en Ucrania. Y muchos políticos europeos se ponen la máscara de defensores de la paz solo cuando les interesa. En 2011 hubo un levantamiento armado que derrocó al dictador Muammar Gaddafi tras 42 años en el poder, derivando en un conflicto civil. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar gubernamental creada el 4 de abril de 1949, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal es garantizar la libertad y seguridad de sus 32 miembros en Europa y Norteamérica, mediante medios políticos y militares basándose en la defensa colectiva. Esta alianza intervino militarmente en Libia bajo el argumento de proteger a la población civil y frenar los crímenes del régimen de Gaddafi, amparándose en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La alianza asumió el mando de la operación, impuso una zona de exclusión aérea y apoyó abiertamente a la coalición de los rebeldes libios que buscaban derrocar a Gaddafi. Muchos gobiernos europeos y medios occidentales aplaudieron la intervención, pero cuando el país se quedó destrozado, fragmentado y lleno de milicias, el interés moral desapareció y Libia se convirtió en un problema ajeno. 15 años después nada ha cambiado, la situación se ha vuelto peor, pero sí pagando a Occidente supuestos daños de guerra. En general, en África, la presencia occidental es constante. Bases militares, empresas extractivas, contratos de cooperación y maniobra diplomática que condicionan la política interna de muchos países africanos. Cada vez que hay un conflicto, tarde o temprano aparece un interés europeo o norteamericano detrás, ya sea por los recursos, influencia regional o control de rutas estratégicas. Así, los mismos políticos que hablan de ayudar a África suelen callar cuando sus decisiones o de sus aliados empeoran la inestabilidad y alimentan golpes, guerras civiles o crisis migratorias. En América Latina más de lo mismo. El régimen chavista de Venezuela y castrista en Cuba, por nombrar algunos, llevan años centrando el poder, erosionando instituciones y reprimiendo a la oposición con graves consecuencias económicas y sociales para su población. En España, sin embargo, una parte de la clase política, especialmente del sector de la izquierda, evita condenar con contundencia esta derivada autoritaria, hablando de soberanía y no injerencia cuando el régimen coincide ideológicamente con ellos. El resultado es una incoherencia total. Exige democracia y derechos humanos a unos gobiernos mientras mira hacia otro lado o se maquillan los abusos de otros. Hoy Irán está en el centro del tablero, enfrentando a Estados Unidos e Israel en una espiral de tensión regional, ataques puntuales y guerra por delegación en distintos países de Oriente Medio. Pero no hay que olvidar que este mismo régimen iraní ha masacrado a miles de manifestantes en los últimos años, con informes de miles de muertos. Organizaciones como Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado un uso sistemático de fuerza letal, desapariciones forzadas, condenas a muerte contra manifestantes e incluidos menores. Lo llamativo es la reacción de la política española. Cuando se habla de Gaza, de Israel o de Estados Unidos, una buena parte de izquierda se moviliza, llena las calles, da discursos encendidos contra la guerra y la represión, algo legítimo. Sin embargo, cuando el régimen iraní mata a su propia población en las calles de España, el tono cambia. No hay grandes discursos del presidente del gobierno, no hay la misma presión política ni la misma intensidad mediática. La defensa de los derechos humanos parece depender más de quien dispara que de quien muere. Esa es la esencia de la doble vara de medir. Desde el año 2022, la invasión rusa a Ucrania ha provocado una respuesta contundente de la Unión Europea. Sanciones económicas masivas contra Rusia, restricciones financieras, bloqueo aéreo y apoyo político, militar y económico a Kiev. La Unión Europea ha congelado activos rusos, limitando el acceso de los bancos rusos a los mercados europeos. Ha prohibido las transacciones con el Banco Central ruso y reforzando la ayuda militar al gobierno ucraniano. Defender a Ucrania no es en sí algo negativo. El pueblo ucraniano ha sufrido la agresión de una potencia militar más grande que busca imponer su voluntad por la fuerza. El problema aparece cuando comparamos esta contundencia con otros conflictos. No todos los pueblos invadidos, masacrados, oprimidos reciben el mismo respaldo, ni las mismas sanciones, ni el mismo esfuerzo diplomático. Allí vuelve a aparecer la lógica del interés. Cuando el país agredido encaja en la agenda geopolítica europea, se activa toda la maquinaria. Cuando no se llama a la prudencia, al equilibrio o directamente al silencio. Estados Unidos tampoco es un ejemplo moral. Ha apoyado dictaduras, ha invadido países, ha intervenido en numerosos conflictos motivados por sus intereses estratégicos. La diferencia es que al menos el discurso estadounidense
estadounidense suele ser más cínico y menos moralista. Se habla de seguridad nacional, de intereses y del liderazgo global. En cambio, en buena parte de Europa y muy especialmente en España, muchos políticos se presentan como referentes éticos, dan lecciones de democracia, pero aplican esas lecciones solo cuando no les incomodan ni a ellos ni a sus aliados. En España, una parte de la clase política se disfraza de defensores de los derechos humanos según le convenga. Condenan algunas guerras y callan ante otras. Se indignan con algunas víctimas y se relativizan el sufrimiento de otras. Todo mientras que ponen excusas como el derecho internacional o la paz, aunque lo usen de manera totalmente selectiva. No se trata de negar que todos los países actúan en función de sus intereses, eso es evidente, sino señalar la hipocresía de quienes se presentan como moralmente superiores, pero tienen la misma doble vara de medir que critican a otros. En la política internacional no hay buenos puros ni malos absolutos, sino estados que juegan a favor de sus intereses, élites políticas que se intentan vender ese juego como si fuera una batalla entre la luz y la oscuridad. La clave está en no tragarse el relato sin cuestionarlo. ¿Por qué ese gobierno condena esta guerra y calla ante otra? ¿Por qué esta víctima sí merece nuestro apoyo y esta otra se convierte en un simple daño colateral? Cuando empecemos a hacernos esas preguntas, dejaremos de ser un público pasivo y empezaremos a pensar por nosotros mismos, y ese será el primer paso para no dejarnos manipular por la doble vara de medir de la clase política occidental. Si te ha gustado esta reflexión o punto de vista y te apasiona la geopolítica, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios para seguir hablando de historia, geopolítica, África y conciencia negra. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.